Hola, ¿cómo están? Otra vez soy por acá Ricardo Echeverry y vamos a tocar un tema que es importante en el tema del dibujo de la figura humana y es cómo aplicar perspectiva al dibujo de cabezas. Lo más importante para comenzar a aplicar perspectiva al dibujo de cabezas es entender el trasfondo que hay detrás de las proporciones de una cabeza. Básicamente, lo general que atañe a una cabeza es lo siguiente: hagamos un esquema dentro de muchos que pueden llegar a existir muy diversos, y este es tan solo uno de ellos de cómo representar una cabeza de frente. Es, digamos, una forma muy light o muy ágil, ¿sí? Y mm, básicamente lo que hacemos es trazar un círculo, dividimos ese círculo en tres partecitas y no es exacta esta medida que les voy a decir, simplemente es tomar este tercio y bajar un poquitito y trazar este eje. Este eje nos va a indicar el centro de la cabeza, ¿cierto? O sea, va a ir desde aquí hasta acá. Y obviamente ahí van a ir los ojos. Esta distancia, esta distancia va a ser entonces una distancia equivalente a unos 5 ojos. En ese caso, lo que yo hago es dividir en 2 partes y media cada uno de los lados, ¿sí? Y de esa manera, entonces ya puedo entrar a dibujar el resto de la cara. Hay caras más angostas, más anchas, es decir, como les digo, el hecho de trabajar un canon no es como tal algo que nos vaya a meter en una camisa de 11 varas, es simplemente un modelo que después entramos a moldear a nuestro gusto en función, pues, de lo que queremos diseñar. Esta parte que le quitamos al círculo obviamente se elimina y queda la parte de arriba, da la forma de nuestra cabeza y le podemos sacar ahora las orejas. Mm, Encima del ojo obviamente vamos a trazar las cejas, aquí podemos hacer la nariz y aquí el inicio del pelo. Hay rostros que son mucho más alargados, otros mucho más angostos, en fin, ¿cierto? Simplemente esto es como a manera de indicar un poco esas proporciones generales. Hay, digamos, muchas más referencias bibliográficas de video y como quieran, donde esto se puede tocar mucho más en profundidad. Esto es básicamente para ejemplificar un poco el tema del volumen, que es el que más nos interesa ahorita a tratar. Esto básicamente es la cabeza vista de frente, ¿sí? No tiene pues ningún misterio realmente, ¿sí? Esta parte de la frente se une a esta zona que ahorita vamos a ver cómo trabajamos en perspectiva. Tenemos la nariz, que es el ancho de otro ojo, ¿cierto? Y básicamente esta zona de la boca, esta, también vamos a ver cómo se representa volumétricamente ahorita en perspectiva. Esos son como los elementos bueno, y el mentón. Elementos principales que vamos a tener muy en cuenta a la hora de entender el volumen. Vista de lado, pues vista de lado sería también algo muy relativamente básico, ¿sí? Hagámoslo así, como de ese mismo tamaño, más o menos. Aquí vamos a trabajar así. Y básicamente es como un grano óvalo, ¿sí? Aquí estaría, perdón, es un poco más retraído de este eje. ¿Sí? Ya les voy a mostrar por qué. Y aquí tendríamos esto. Básicamente es porque por aquí vendría el tema del cráneo.
Así muy, muy simple. Así. ¿Sí? Pero aquí vendría la nariz, la boca. Entonces esto, bueno, el globo ocular, pero el globo ocular está encerrado dentro del párpado y en las cejas. Entonces la boca llega hasta por aquí, los dientes van más, más adentro y la oreja. Así de sencillo. Ahora, simplifiquemos esto. ¿Cómo lo vamos a simplificar? Una esfera. ¿Por qué sé que es una esfera? Porque pues le voy a trabajar aquí de cierta perspectiva. Este es el eje axial de la esfera. Y a esta esfera lo que voy a hacer es cortarle esta partecita. Es decir, esto. Saquémoslo para acá. Y aquí es como que nos queda entonces ya como un queso. ¿Sí? Aquí acabamos de cortar esto aquí con un cuchillo. Ok. Y aquí viene aquí redondito para que entendamos. Listo. Tiramos esto un poco para abajo. Y metemos esto de esta manera, así. Y de aquí bajamos de esta forma. ¿Sí? Ya podemos entrar a moldear un poco esto. Ya tenemos una forma básica de pues, una cabeza, ¿cierto? Aquí la tenemos ya básicamente construida. Ahora, el chiste de este asunto, está en cómo llevar esto a un sistema de perspectiva, ¿cierto? Determinado, o sea, 1, 2, 3 puntos de fuga, el que sea. Pero más que esto es básicamente entender desde dónde quiero ver yo este volumen. Para eso hagamos unas cajitas. Yo creo que es como la forma más sencilla de explicar rápidamente esto. Es una cajita aquí. Aquí, así. Listo. Tenemos una. Hagamos otra cajita por acá. A ver, ayudémonos un poquitico como para que las líneas de arriba queden hacia donde deben apuntar. Listo. ¿Sí? Hagamos otra por aquí un poco menos sesgada. Así. Así. Y, bueno, y apuntando hacia abajo también. Listo. El tema de dibujar figura humana es prácticamente el mismo que dibujar cualquier objeto. Entendamos la figura humana a nivel de dibujo, valga la aclaración, ¿sí? Para que después no vayan a haber malentendidos. A nivel de dibujo, como un objeto más, y como un objeto más que es finalmente la figura humana en el universo del dibujo, pues responde a todos los criterios de construcción y obviamente de perspectiva.
En ese orden de ideas es lo mismo dibujar una figura humana que un caballo, que una licuadora, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de formas curvas, de superficies de doble curvatura y así. Antes de empezar a dibujar aquí cabezas, quiero hablar un poquitico rápidamente de ese tema. Es decir, para nosotros construir formas, superficies de doble curvatura o como sea, debemos entender los principios o fundamentos de la perspectiva, ¿cierto? Es decir, vamos a hacer una silla de montar, es como ese objeto icónico, clásico, que nos muestra pues, la perspectiva, la superficie de doble curvatura. Vamos a ver aquí el eje central, aquí en el centro vamos a bajar esto un poquitito, vamos a hacer una curva así. Quedó muy fea, esta quedó mejor. Desde estos dos puntos voy a construir un arco aquí y en la parte de atrás otro arco allá. En la parte de acá pequeñita, ¿cierto? Digo más deprimida, vamos a trazar, vamos a ver desde dónde empieza ese arco, aquí, otro arco más chiquito. Trazamos una línea tangente por acá, este es el eje axial superior de esta superficie, y tengo una superficie de doble curvatura. Esto realmente es muy importante entenderlo a la hora de dibujar figura humana. La figura humana se desliga ya a nivel de detalle anatómico de cuestiones netamente geométricas, ¿cierto? Uno se encuentra muchas formas muy diversas. ¿Sí? Si uno quisiera le podría hacer así, esto sí, al otro lado también. Ponerle aquí una cosita y quedaría, como les digo, una silla de montar, ¿cierto? Creo que es un paraboloide hiperbólico. Bueno, ahora sí, dibujemos unas cabecitas. Vamos a trasladar esta idea aquí abajo. ¿Listo? Lo primero es siempre entender que hay un eje axial, que hay un mentón, ahora aquí también, un mentón. Este lo voy a hacer aquí. Aquí viene el eje axial. Ahora, la cabeza vista desde arriba, básicamente es un óvalo con unas orejas y una nariz. Listo, básicamente. Entonces, como ya vimos acá, el centro responde, de esta longitud responde a los ejes, entonces vamos a empezar a hacer una serie de curvas, ¿sí? Que respondan un poco como a esta idea, ¿cierto? A esta apertura. Lo mismo sería entonces aquí abajo, ¿sí? Aquí abajo sería así, esta sería como la lógica que uno más o menos lleva a cabo, ¿sí? Inclusive la misma boca va a tener esa dirección. En este caso, así funciona por este lado, ¿sí? Por eso la cara no la vamos a pegar a este extremo, ¿cierto? Porque fíjense que la curva no alcanza a llegar a este vértice. Entonces, va a llegar hasta por acá. Ok, fíjense de qué manera pues va funcionando esto de una manera como muy clara. La oreja. Nosotros observamos este plano lateral, vemos que está ubicada sobre este tercio más o menos, ¿sí? A una altura también determinada, que es básicamente esta. Si yo hiciera aquí un cuadradito siguiendo ese mismo esquema de perspectiva, la puedo dibujar más fácil. Ahora, hay una línea que baja, así, que baja y se quiebra hasta llegar al mentón. El mentón lo tengo aquí. Una línea que baja, pero no llega hasta acá abajo. Ojo, fíjense la distancia que hay hasta llegar a ese eje. Y ya simplemente decir la 1. Al otro lado, por aquí estaría la otra oreja, que tendría esa misma idea bajando, pero de este punto ya viene y se junta con el mentón, que finalmente confluye en la construcción del resto de nuestra cabeza. La nariz se proyecta en función, pues obviamente, del esquema de perspectiva que estamos utilizando. ¿Sí? Aquí sería entonces la oreja y la cabeza. Aquí baja el cuello y aquí baja el cuello y básicamente lo va a hacer así esquemático, ¿sí? No entra ahorita en detalles. Sería uno, otro,
Ahora, miremos este. Mismo tema, las orejas estarían ubicadas por aquí atrás. Es decir, si yo dibujo la nariz hacia arriba, la boca va a seguir estos mismos ejes. Entonces, yo no voy a hacer por aquí en la mitad de esta línea, más o menos la oreja. Van a quedar muy arriba. ¿Sí? La oreja en este caso viene por aquí con esta tercera parte, siguiendo esta idea, se ubicaría más o menos por aquí. Y es desde donde yo voy a tomar partido para pues, dibujar, ¿sí? Dibujar el mentón. Aquí subiría la parte de la frente, cabeza y demás. ¿Sí? Aquí se vería un poquitito esta parte de la zona como de la papada, ¿sí? Muchos de los que vivimos en nuestra infancia la época de los Caballeros del Zodiaco o la serie Saint Seiya, nos acostumbramos muchísimo cuando éramos niños a dibujar cabezas de esta manera. Así, cuando estaban un poquitico mirando como hacia arriba. Entonces hacíamos esto. Sí, esto lo exagerábamos muchísimo. Ahí dame tu fuerza, pedazo. Sí, y nos quedamos con ese vicio. A nivel de estilo, que finalmente fue basado como en los dibujos principalmente de Masami Kurumada y Shingo Araki, que fueron quienes le dieron como vida a todo este asunto, pues a nivel de ese estilo, digamos que cabe, pero a nivel de dibujo de figura humana, canónica, convencional, no sirve, no funciona. Hagamos aquí este. Entonces, igual, por aquí estaría la oreja, así muy rápido. Por aquí estaría la parte de la frente. ¿Sí? Fíjense, trasladar, es hacer una fusión entre el frontal y el lateral y entender un poco cómo funcionan esos ejes. Puedo hacer aquí como un eje axial siguiendo la forma del rostro. Baja. Esta oreja organicémoslo un poquitito, me quedo muy atrás. Listo, básicamente ahí tenemos una base de la cual nos podemos pegar para ya hacer más detalles. En la parte de abajo sería exactamente igual. ¿Sí? Sería hacer esto. Tendríamos este eje. Aquí está el mentón. Aquí estaría la frente. ¿Por qué no llego hasta arriba? Porque hay una partecita que es esta, que es para el pelo, ¿sí? Para el desarrollo ya como de la cabeza. ¿Sí? Por aquí, de pronto me quedó esto muy largo, pero bueno, aquí ya lo corregimos. Estaría la oreja, la nariz, aquí se junta para formar el resto del rostro. La boca tendría igual este mismo eje, solo que pues, obviamente sería un poco más corta. Ahora, desagrupemos esto para que entendamos un poquitico más como esa serie de planos que competen al rostro como tal. Podemos entenderlo de esta manera. ¿Sí? Un poco la frente, lo hace todavía mucho más geométrico. Aquí sigue como la base de donde voy a sacar la nariz, pero la nariz tiene un ancho.
esta parte de aquí abajo. Y esto lo voy a hacer, como les digo, un poco geométrico, así. Ahora vamos a hacer el volumen de la boca. Tendría aquí, y aquí tendríamos el mentón, los pómulos, la cabeza. Voy a seguir esta eh, línea como de profundidad, ¿sí? Y por aquí está la coronilla. Ahí, vamos a juntar este volumen así. Y por aquí, bajando, nos encontramos con la oreja, que sigue este eje de la nariz. ¿Sí? La oreja se alinea con la base de la nariz y con la línea de las cejas, el eje de las cejas. Bajo acá. Como les dije, esto va a quedar como muy geométrico, pero aquí tenemos un poquitico aquí de cabeza, que me queda un poco cabezón. Así, básico. Luego, pues cuando yo ya quiero, digamos, entrar a desarrollar ya propiamente pues un personaje en función de estos temas o de estas proporciones, pues ya es simplemente saberlos construir. Y pues, dibujar algo encima. A ver, espérense, yo cambio de pincel. Aquí es lo rápido. Vemos de la nariz, otra fosa nasal. Ya uno empieza a darle ciertos detallitos. Y obviamente de acá se desprende ya el tipo de dibujo de cabeza que ustedes quieran, en el estilo que finalmente quieran trabajar, sea cartoon a nivel de Pixar, DreamWorks, Disney, manga, mucho más caricaturesco. Sí, aquí ya básicamente es entender que esto simplemente es una herramienta y como tal ya depende de cómo ustedes la usen. El hecho es tenerla y pues cómo se adquiere dibujando mucho, mucho y practicando hasta que se vuelva una cuestión como muy fluida. Es como conducir automóvil. Al principio uno intenta prestarle atención al embrague, a los cambios, a absolutamente a todo, y ya después se vuelve una cuestión natural. Lo mismo pasa con esto, se vuelve una cuestión natural. Eh, sí, cuando uno conduce carro, uno puede ir conversando con el del lado o haciendo cosas que no se deben, pero igual uno las puede hacer como hablar por celular o lo que sea, porque ya es una cuestión como muy natural, pues al menos hasta aquí no me choca. Bueno, pues aquí así. Esto simplemente a modo como de ejemplificar esto y no más. Así.
Y de esta base que tomé para dibujar esta cara, uy, perdón, ahí está pasando una motocicleta aquí cerca. Como les decía, y de esta base que tomé para, pues, finalmente dibujar este rostro, pude haber hecho cualquier otro rostro siguiendo esa misma idea de proporciones y de ejes, ¿sí? Eso ya es muy libre. Vamos aquí, esto nomás. Es una manito ahí, simplemente como para darle algo de gestualidad y expresión a este señor. Listo. Bueno, pues nada, practiquen mucho esto, espero que les sirva bastante estas bases o fundamentos de perspectiva aplicado a un rostro que principalmente también parte de una simplificación y lo más importante aquí es entender los volúmenes en el espacio, las proporciones. Cuídense mucho y pronto pues nuevos videos. Hasta la próxima, chao.